Hola, buen día. Mi nombre es Arturo Arango Luis. Soy estudiante de la carrera de Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Actualmente curso la materia de Auditoría a los Estados Financieros impartidos por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. En este video hablaremos sobre la revisión de capital contable. Revisión de capital contable. En términos generales, el capital social es el valor dado a los elementos que conforman una empresa, institución o grupo social, es decir, personas, recursos económicos, materiales y maquinaria, para ser más eficientes y fomentar las actividades que generan bienes y servicios. Ya hablando en temas de contabilidad, el capital social se refiere a los aportes monetarios o de bienes patrimoniales hechos por los socios que conforman una sociedad anónima, una sociedad limitada o empresa para dar inicio al desarrollo de una actividad. También se considera capital social los activos, riquezas y propiedades que posee una empresa. Las características del capital social son las personas o accionistas que integran una sociedad hacen aportes de sus recursos monetarios o bienes para financiar las inversiones de la empresa y acrecentar su productividad. Cuando se constituye una empresa u asociación anónima, los integrantes que la conforman deben hacer un aporte mínimo de recursos financieros. El capital social se divide en acciones que representan una participación y derecho de propiedad de la sociedad o empresa. A continuación presentaré un ejemplo de capital social. Cuando un grupo de personas se disponen a fundar una empresa o sociedad para elaborar productos artesanales, aportando todos la misma cantidad de dinero, establecido previamente en un documento, siendo todos partícipes por igual, con el fin de fomentar el crecimiento y permanencia de la misma. Ahora platicaremos sobre reservas. Las reservas son beneficios obtenidos por la empresa aún no distribuidos a los socios o accionistas que se presenta por una cantidad separada para algún fin específico. Los tipos de reservas. La primera es reserva legal. Esta reserva es obligatoria por ley. Se obliga a dedicar una parte del capital social a estas reservas, la cual debe estar constituida como mínimo por el 20% del capital social, y para ello se destinará el 10% de los beneficios de cada ejercicio económico. También se puede modificar la cantidad de las reservas al aumentar el capital social con cargo a las mismas, o incluso con una disminución de ese capital social. Estas obligaciones se encuentran reguladas dentro de la Ley de Sociedades de Capital. Las siguientes reservas son las reservas voluntarias. Como su nombre indica, son las que se almacenan deliberadamente a cargo de los beneficios de la empresa. La siguiente es reservas especiales. También tienen carácter obligatorio, pero no vienen derivadas por el mismo origen. Pueden tener diferente procedencia. Reserva estatutaria. Depende de lo que establezcan los estatutos de la propia sociedad. Reserva por capital amortizado. Se genera al realizar una producción de capital para devolver las aportaciones a los socios. Reservas por fondo de comercio. Se constituye siempre que exista en el activo el fondo de comercio. Y reserva por acciones
se genera como consecuencia de la adquisición de acciones de la sociedad dominante. Ahora daré un ejemplo de la reserva legal. Suponiendo que una empresa en particular ganó en el último año un total de 10.000 netos, a este importe anual se le restará un 10% de este total dirigida a la reserva, ya que se calcula que este porcentaje pueda llegar a cubrir los posibles números negativos que pueda tener esta empresa al año siguiente. Por lo que la reserva legal de la empresa en este caso es de 1.000 destinados a acumularse en razón de esa reserva para aumentar la proporción de impacto frente a un posible año negativo. Si esta empresa llega al punto de que la reserva legal anual supera la quinta parte del capital social que dispone como parte de su seguridad financiera, esta reserva legal pasa a ser moneda de inversión que dispone la empresa. De esta manera, lo explica la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ahora hablaré sobre superávit o déficit. El superávit es una situación cuando el volumen de importaciones de capital de un país es inferior al de exportación de capital. También es frecuente encontrar esta modalidad de superávit en el sector privado, teniendo en cuenta la ganancia del valor de los activos de las empresas. Ahora veremos cuál es la diferencia entre el superávit y déficit. El término déficit se emplea cuando hay una falta o carencia de dinero, específicamente cuando hay más gastos que ingresos. Esto ocurre cuando un mayor número de importaciones que de productos exportados. En el extremo opuesto se encuentra el superávit. Acción. El superávit se produce cuando hay mayor importación y el superávit cuando hay un nivel más alto de exportación. Saldo. En una situación de déficit, el saldo es negativo, en el superávit es positivo. En realidad, el déficit indica mucho gasto, mientras que el superávit mucho ingreso. Lógica, el déficit indica falta o carencia, mientras que el superávit indica un excedente. A continuación, hablaré sobre resultados de ejercicios anteriores. Los ejercicios anteriores es un mecanismo utilizado en contabilidad para rectificar un error registrado en periodos anteriores, es decir, es la manera de corregir de manera legal aquel equívoco realizado en un periodo anterior al actual. El resultado de ejercicios anteriores solo se realiza en caso de equivocaciones de gran importancia, es decir, que tenga una real implicancia en las finanzas y en la contabilidad de la compañía. Esto siempre teniendo en cuenta para el caso al que nos referimos, que debe ser sobre los asientos contables de periodos anteriores, es decir, no sobre el que se está realizando, sino sobre aquellos que ya fueron terminados. ¿Cómo se contabiliza el resultado de ejercicios anteriores? Los ejercicios de estados anteriores deben ser contabilizados, ya que son nuevas cuentas y nuevos resultados que no pueden quedar sin registrar en los libros de la compañía. Caso contrario, estaría realizando una acción ilícita. Los ajustes de periodos anteriores deben ser contabilizados en forma directa sobre la columna de utilidades retenidas. Esto no debe ser considerado de forma directa en el asiento del periodo que se está realizando al momento de hacer el ajuste. ¿Qué se hace con los resultados negativos de ejercicios anteriores? El registro de estos resultados deben ser comunicados y corregidos por el área contable de la empresa o por la persona encargada de realizar esta clase de ejercicios dentro de la compañía. Los resultados negativos de los ejercicios anteriores
se entienden como aquel valor que se obtiene en dichos asientos. Estos se dan por los beneficios o pérdidas generados por estos y deben estar disponibles para quien dirija la compañía en términos económicos y financieros. A continuación dejo las fuentes donde se obtuvo la información. Muchas gracias.